corazón. Lo que necesitamos es la mano de Dios sobre nosotros. Es lo que necesitamos. En los tiempos difíciles necesitamos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Y profeta, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos últimos, decisivos. Hay muchos que no entienden estas cosas y hay muchos que se atemorizan porque quizás tienen ignorancia de lo que las Escrituras enseñan. Pero estamos en un tiempo de guerra de reinos. Yo lo que siento en mi corazón que hay una guerra de reinos tan fuerte, tan poderosa. Pero nunca me olvido lo que me dijo esa persona que nunca más vi, parado en una esquina, en una ciudad que íbamos a ver a nuestro pastor Rodríguez y a la pastora Patricia Rodríguez a un evento aquí a Olavarría, y parado en una esquina por un semáforo, alguien se me acerca a mi ventanilla y me dice: desde el día que dispusiste tu corazón a buscar a Dios, han sido oídas tus oraciones y por eso que he sido enviado a ti. Y cuando volví a ver no estaba más. Eso fue antes de la cuarentena y yo vine con esa palabra aquí a mi congregación a soltársela, que había un tiempo de batalla, un tiempo de guerra, un tiempo de guerra espiritual. Pero hay gente que todavía no sabe el poder que se le ha delegado, profeta. Estamos en guerras de reinos. Hay una batalla verdaderamente que se está gestando en los aires, pero ya sabemos quién va a ganar también. Ya sabemos quién tiene la victoria. Gloria al nombre del Señor. Hay una gran batalla y una gran guerra, pero necesitamos soldados que se sigan alistando y que peleen con conocimiento, con revelación, que peleen en los lugares que Dios los puso, pero que peleen con revelación, con conocimiento. Por eso quizás lo que vamos a hablar hoy, muchos de ustedes lo conocen, lo saben, pero otros no. Así que esto nos va a venir muy bien, porque estamos, como dice el apóstol, en plena batalla. Y el libro de Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, no es contra tu vecino, no es contra el intendente de tu ciudad. Nuestra lucha es contra huéspedes espirituales de maldad, contra un ejército que no se ve. Exacto. ¿No es cierto? Sí, sí. Entonces necesitamos pelearle de la misma manera, gloria al nombre del Señor, con la autoridad que el Señor nos ha delegado. Así es, sí. Él nos ha delegado una autoridad. Tenemos una autoridad delegada y hemos recibido un poder de parte de Él por medio de esa autoridad. ¿No es así? Lo que pasa que a veces que hay cristianos que todavía están en ignorancia en la posición que Dios los puso. De dónde ellos están ahora gobernando, porque ahora el reino de Dios ha tomado gobierno de toda esta tierra sobre aquellos que creen en Jesucristo. El reino de Dios ha irrumpido sobre este mundo y creemos que todos aquellos que tienen esta revelación, este conocimiento, saben contra qué están peleando. Entonces en esta tarde la palabra de Dios la conocen muchos pastores, lo conocen muchos, pero a veces se olvidan en la posición que están. Yo ayer cuando vi, tú no sabes lo que se creó en la cuadra cuando vi a esa hermana correr con su niña que se estaba muriendo, y se alborotó todo ahí. Lo primero que hacen los cristianos es clamar a Dios. Dice que ella lo primero que dijo: la sangre de Jesús tiene poder. ¿No? Algo le salió, dice, de su corazón y la curió la bebé con la sangre del Señor. Es algo tremendo. Pero hay hermanos que no conocen, y la Biblia de Efesios, después leemos esto, Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo. Esto es la revelación que te tiene que caer a ti y a todos los que estamos acá. Dice: y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que estamos como cristianos sentados sobre lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Dónde está Cristo sentado? A la diestra de Dios. Bueno, ahí al ladito estamos nosotros mirando todo lo que está pasando acá, porque el cielo gobierna sobre la tierra. Cuando los cristianos entendamos eso, vamos a empezar a orar de otra manera. Aparte, el libro de Marcos, ¿qué dice?
Claro, el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Una verdad absoluta, es una palabra que el Señor soltó sobre todos los que hemos sido redimidos. Una autoridad delegada de parte de Dios sobre el creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia que estas señales van a seguir a los que creen, o sea, a los creyentes, a los que hemos creído en el Hijo de Dios, en que Jesucristo es nuestro Salvador. Muchas veces estamos peleando de una posición incorrecta, como recién hablabas, apóstol. Estamos peleando de una posición incorrecta, de una posición natural, pero de ahí, de esa área natural, no tenemos que pelear, porque vuelvo a repetirte, no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no podemos pelear como el hombre natural pelea. Tenemos que tener la revelación que estamos sentados juntamente, posesionados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Desde ahí arriba tenemos que pelear. Desde ahí arriba es donde gobernamos, donde gobierna la iglesia. Y esto comienza cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra. Él dice que primero empezó a mostrarle lo que era la autoridad a cada uno de los discípulos que él había ungido, llamado, a los apóstoles, pero se los mostró con hechos. Echaba fuera a los demonios, sanaba a los enfermos, pero luego le dijo: toda potestad me es dada aquí en la tierra, y a quien quiero yo se la doy. Mi Padre me la dio a mí y yo se la doy a ustedes. Se la dio a los discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. Le dijo: vayan y hagan lo mismo que yo hago. Les dio esa autoridad, pero antes les reveló de qué posición tenían que pelear ellos. Gloria al nombre del Señor. Y luego esa misma autoridad se la da a 70, porque ya el número de discípulos había crecido. Se la da a los 70. Y dice que salieron los 70 y Jesús le dijo: vayan, echen fuera demonios, sanen los enfermos, resuciten muertos, le dijo. Gloria al nombre del Señor. Y dice que de allá vinieron los 70, regocijándose, alabando a Dios, glorificando a Dios. Y Jesús le dijo: yo he visto cómo Satanás caía como un rayo. O sea, les dio autoridad y ellos la ejercieron en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y luego, cuando leemos ahora del libro de Marcos, esa misma autoridad se la dio a los 70, se los dio a los 12, se los dio a los 70, se la dio a la iglesia. Que todo lo que atares aquí en la tierra, le dijo, será atado en los cielos. Y lo que desatares aquí en la tierra, será desatado en los cielos. O sea, todo lo que es ilegal acá en la tierra, nosotros podemos deshacerlo. La palabra autoridad significa exousia, legalidad de ejercer poder. Wow. Significa legalidad de ejercer poder, ¿no? Y si nosotros llegamos a entender todo esto, porque después cuando el Señor asciende, le suelta esta palabra, que en mi nombre y en mi nombre, pero quédense, dice, en Jerusalén, hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Y eso ocurrió en el libro de los Hechos, ¿no es así? Donde vino de repente el poder, dice, del Espíritu Santo, y cayó sobre los 120 que estaban en el aposento alto, y empezaron a hablar en diferentes lenguas, y se empezó a cumplir bajo la autoridad de la cabeza de la iglesia, que es Cristo, sobre sus discípulos. Ahora el poder, vino el dunamis, la dinamita, el poder que hace reventar a todos los demonios y el infierno, hace reventar todo lo que se opone, todo lo que es ilegal, todo gobierno ilegal. Porque si hay guerra entre reinos, el reino de los cielos se ha establecido sobre la tierra y nadie lo podrá parar. Ningún gobernante, ninguna mente perversa que comenzó con todas estas cosas que están atemorizando a tanta gente, ni ese va a tener que rendir cuenta delante del Señor. Pero a la iglesia Dios se le ha dado poder, no para orar aquí en lo natural, en lo emocional, en lo sentimental. Ya, ¿sabe lo que prefiero? Ya no prefiero tantas lágrimas, prefiero obediencia a la autoridad. Porque cuando uno tiene obediencia a la autoridad, tiene poder de parte de Dios, delegado. Entonces ahí el poder puede ejercerse, porque es así. Es lo que pasó con el centurión, ¿te acuerdas?
Claro que sí, es impresionante lo que ocurre con el centurión cuando el centurión viene a pedirle ayuda a Jesús, un principal de la sinagoga, para que fuera a la casa a hacer un milagro, pero luego se da cuenta él que él es un hombre que está sujeto a autoridad y dice, yo soy un hombre que estoy sujeto a autoridad, dijo él, y le digo a este, ve y va, y le digo que venga y viene. Entonces le mandó a decir a Jesús, no soy digno que entres bajo mi techo, porque yo entiendo lo que es el poder de la autoridad. Entonces solamente di la palabra, le dijo, mi criado será sano, gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que ocurrió, la autoridad. Él entendía, él no podía tener autoridad si no estaba sujeto a autoridad. Por eso es que fracasamos en muchas cosas, porque es lo primero que él relata. Y me maravilla esto, porque dice que cuando Jesús lo escucha hablar de esta manera, dice que Jesús se maravilla. Dice, wow, ni en Israel he hallado tanta fe como la que tú tienes. O sea, qué tremendo lo que pasa en este hombre, ¿no? Porque entendió lo que es el principio. No podía ejercer poder si no estaba sujeto a autoridad. Y eso es lo que ocurrió en el centurión. Y Jesús se da cuenta que este hombre había entendido un principio que era fundamental para tener éxito y para derrotar a nuestros adversarios. El estar sujeto a autoridad. Si no estamos sujetos a autoridad, no podemos tener poder. Y si tenemos poder, el poder va a ser corrompido. Corrompido, esa es la palabra. Exacto, porque nadie puede ejercer poder si no está bajo autoridad. No está bajo autoridad. Y de eso se trata, ¿no? Esta tarde la palabra de Dios. ¿Qué conexión tú tienes con tu autoridad? Porque la conexión que tú tengas con tu autoridad es lo que te va a permitir a ti tener poder legal de parte de Dios, ¿no? Porque la autoridad se recibe por revelación. Hay personas que nos han venido a pedir cobertura a nosotros y yo le he dicho que no, porque dice, no, yo le traigo los diezmos. No, no se trata de los diezmos. Tremendo. Porque la autoridad es un tipo de cobertura. Cuando uno está bajo autoridad, estás cubierto por alguien que está orando por ti, alguien que te escucha, alguien que te está dando un consejo. Entonces tú puedes ejercer autoridad porque estás sujeto a autoridad, ¿no? Lo que pasa, profeta de Dios, que a los latinos les encanta el poder. Sí. Cuando escuchamos de alguien que sale con poder, estamos nosotros desesperados por recibir ese poder, pero a los latinos nos cuesta estar bajo sujeción, bajo autoridad. Es tremendo. Nos cuesta sujetarnos, nos cuesta estar bajo autoridad. Entonces, por eso que Jesús dijo, en el libro de Lucas, él hablaba y decía que venían aquellos en tu nombre, yo eché fuera de demonios, en tu nombre sané los enfermos, profeticé. Y Jesús le dijo, yo no los conozco, fuera de aquí hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque estaban ejerciendo el poder fuera de estar sujeto a una autoridad. Y fíjese el peligro que es, porque uno puede tener una escopeta de la más grande. Escuchen bien, uno puede tener un revólver 9 milímetros, pero no lo puedes usar si no tienes un permiso. No puedes usarlo legalmente si no tienes un permiso de que las autoridades saben que tú tienes esa arma. Por eso dice en el libro de Romanos que toda persona debe sujetarse a las autoridades. Wow, tremendo. Dice, habla de todas las personas, ¿no? Entonces a veces cuando no estamos bajo autoridad, no estamos bajo una cobertura, tenemos que tener una buena conexión con la autoridad. Ahora, tú puedes estar bajo una autoridad sin estar conectado, y eso es rebeldía. Uno puede estar ejerciendo, escuchen lo que voy a hablar, uno puede estar profetizando, predicando detrás de un púlpito, imponiendo las manos, congregándose y no estar sujeto al pastor de la iglesia. Los latinos tienen mucho problema con eso. Y cambian de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, porque no se sujetan a autoridad. Porque el latino tiene problemas con la independencia, quiere ser independiente. Wow. Y más cuando recibe algo, cuando recibe un poder, pero no quiere estar bajo autoridad. Entonces el poder el diablo lo toma y lo empieza a corromper. Por eso que tú vas a ver muchos profetizando por dinero.
Muchos soltando palabras livianitas a la gente, no mostrándole la verdad del reino de Dios por dinero. ¿Por qué? Porque están ejerciendo un poder que está fuera de cobertura de autoridad. Es tremendo esto. Dice que la palabra autoridad significa exousia y significa legalidad de ejercer poder, profeta. Es una legalidad de ejercer poder. Lo que pasa con nosotros los latinos, que nos gusta mucho el poder, pero no sujetarnos. No sujetarnos. Eso pasó en el huerto del Edén, ¿o no? Impresionante ese apóstol, sí. Tremendo. La verdad que ya comenzó en el huerto del Edén. Ahí empezó todo. Ahí comenzó todo. Como me decía, ¿por qué Eva hizo eso? No le echamos, ¿no? Comenzó con la serpiente. Sí, Ahí, ¿no? sí. Comenzó con la serpiente ya en el huerto del Edén. Pero es impresionante escucharlos. Y bueno, y hay algo que me quedó grabado en mi corazón que estabas hablando recién, que aquel que da autoridad primero la tiene que tener, la tiene que poner por obra la autoridad. Porque hay personas que malinterpretan la autoridad, ¿no? Aún adentro de la iglesia también. Confundimos la autoridad con autoritarismo, ¿no? Que es algo muy diferente. Pareciera que es igual, pero no es igual. Así es. La autoridad es dada por Dios, usted dijo, que es delegada por Dios. Pero el autoritarismo es aquellas personas que creen que ellos se la saben todo, que son los dueños de la verdad, digamos, ¿no? Porque muchas veces nosotros creemos que el tener autoridad es mandar, es querer manipular a la persona, porque el autoritarista es manipulador o es manipuladora. Yo creo que es así, Es un pastora. espíritu incorrecto. Es el espíritu del mundo, Sí, profeta. Ahí están ejerciendo una autoridad que no es delegada. Claro. Claro. Ese es un gran problema que ocurre siempre dentro de las congregaciones, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Por qué? Esto es lo que pasa. Como no importa si es un obrero o es un colaborador en la iglesia que te dice, este es un problema, el enemigo número uno del que tiene autoridad es la rebeldía. Por ejemplo, uno que es obrero o es un colaborador y te dice, ¿podés por favor correrte de esa silla? Porque necesitamos que te sientes un poquito más atrás, necesitamos esa silla. Y entonces el que está sentado te dice, no, ¿por qué te tengo que obedecer? Entonces ahí ya está rompiendo un patrón, un principio. No importa si es un obrero, no importa si es un colaborador, porque ese obrero y ese colaborador no está haciendo lo que él quiere, sino que recibió orden, autoridad. Él está ejerciendo una autoridad delegada, Claro. una autoridad legal, Exacto. porque lo mandó el pastor, Claro que la sí. autoridad de la Por su- iglesia. por supuesto. Entonces ahí es donde se arma la rebeldía, y esa rebeldía es contagiosa. Oh. Nosotros que ejercemos guerra espiritual y estamos en el tema de liberación, muchas veces le decimos al demonio, sal de esa persona, y el demonio nos obedece. Pero vamos a esa persona, le decimos, correte del asiento, y no nos obedece. Es algo increíble. Tenemos autoridad, pero hay un espíritu de rebeldía en esa persona. Cuando vos indagás profundo en esa persona que no quiere dejar ese asiento porque cree que él lo compró, porque es dueño, porque no está dispuesto a tomar obediencia en lo que le está mandando, vos comenzás a indagar y vos te vas a dar cuenta que fue rebelde con los maestros, que es rebelde con los padres, que trae la rebeldía en el trabajo, que vive cambiando de trabajo porque nunca se quiere sujetar. Entonces hay un patrón de rebeldía en él que también la imparte dentro del cuerpo de Cristo. No sé por qué estoy hablando de todas estas cosas. santo. Bendito sea el nombre del Ay, ¿quién le está Señor. hablando? Gloria a Dios. Entonces eso es lo que está siendo deshecho en este tiempo. Cuando usamos la autoridad delegada legítimamente, entonces todas estas cosas tienen que irse. Gloria al nombre del Señor. Y es un peligro ejercer poder sin una cobertura legal. Tremendo. Es un verdadero peligro. Por eso que hermanos que por ahí han sido ungidos como pastores o pastoras han abierto sus iglesias, Oh, santo Dios. por ejemplo, ¿no? Es un peligro. Dios no los mata porque Dios tiene un amor muy grande por las almas y por la gente que quizás vaya ahí engañada por un motivo u otro que Dios quiere salvar. Por eso que Jesús dijo, no arranques la cizaña porque por ahí arrancas un trigo. Entonces, eso es lo que pasa con esas iglesias que se abren, esa gente que se van en rebeldía con un pastor,
Y voy más allá. Los hijos que deciden irse de su casa sin la bendición del padre corren un gravísimo peligro porque se van de la cobertura paternal, se les saca la cobertura paternal, se les saca la protección. Es impresionante, se vuelven improductivos, no pueden dar fruto, no crecen. Yo quiero hablarle a esa gente que quizás está estancada hace años en el mismo lugar y no entienden por qué. Oran, claman, porque te voy a decir esto, profeta de Dios. Tú puedes orar, clamar, ayunar, dar vuelta canela en el aire, levitar para los brujos y las brujas. Tú puedes hacer todo eso, pero si no estás bajo cobertura, todo lo que tú hagas se cierra. Puertas se te cierran, caminos se te traban, finanzas se te escasean, todo se rompe en tu casa, todo se traba porque no estás bajo una cobertura legal. Qué tremendo. Porque la cobertura o el gobierno legal que te está cubriendo es lo que te va a dar a vos la victoria de recibir todo lo que esa cobertura tiene. Todo, todo. Y aún más, porque eres fiel con esa cobertura. ¿Ves? Ahora, ¿por qué te dije al principio, prefiero que no lloren tanto y que sean obedientes? Y es porque las personas infieles generalmente son muy cariñosas. Hemos notado en todos estos años que la mayoría que vino a decirme o a decirte o a decirle a la pastora, yo la amo y le da un beso, son los primeros que te traicionan. Wow. Porque no están conectados a la cobertura, al gobierno de esa cobertura, a la autoridad. Estuvieron por obediencia, pero no están de corazón. Tremendo. Entonces no pueden recibir lo que el padre de esa casa tiene. A veces, ¿por qué estoy hablando de esto? Se bendice a las visitas que vienen a predicar acá y no se le bendice al padre de la casa. Eso es que es la cobertura, que es el gobierno. Es algo tremendo. Por eso cada vez que yo voy a una iglesia a predicar, lo saludo, honro al pastor de ese lugar, porque en ese momento mi cobertura es el pastor de ese lugar. Tremendo. Porque él es el pastor de esa casa y yo voy a estar bajo su orden. Yo solamente paso de visita. Tremendo. Pero él se queda en la casa todo el año. Wow. Él es el que ejerce la autoridad en esa casa y es importantísimo estas cosas. Entonces, las personas que abren sus iglesias por rebeldía, por desobediencia, no solamente transmiten eso a toda la gente que va a ese lugar, sino que un día les llega las consecuencias. Es tremendo. Es algo tremendo salirse a ejercer un poder. Esto es lo que pasó con los hijos de Seba. ¿Te acuerdas? Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 19, creo que está por ahí, Sí. ¿no? Donde 19:14, donde dice que quisieron ir a echar a demonios a un endemoniado, ¿no? No pudieron. ¿Y cuántos eran? 7. Sí. 7. Y dice, ¿qué pasó con él? Agarró al endemoniado y dice, ¿quiénes son ustedes? Porque ellos fueron en el nombre de Pablo, en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y los demonios dijeron, ¿y ustedes quiénes son? Porque todo esto no se trata de lo natural, hermana y hermano querido, pastor querido. Estamos viviendo en el reino de los cielos, que es sobrenatural. Está sobre todos los 5 sentidos. Si tú estás viviendo por los 5 sentidos, lo que escuchan tus ojos, por eso veo tantos pastores criticar al gobierno. Yo no sé para qué. Entonces están en rebeldía, porque la palabra dice que tenemos que obedecer a todas las instituciones que el Señor ha puesto. Y cuando no las obedecemos, estamos en rebeldía. Así dice la palabra de Dios. Amén, sí. Capítulo 13 del libro de Romanos. Léanlo, por favor. Empiecen a hablar del reino de Dios y déjense de andar hablando de los políticos, que Dios se va a encargar de ellos. Nosotros no tenemos guerra contra carne y sangre, tenemos guerra contra lo que portan ellos. Ahí tiene que hacer guerra, ahí contra esos demonios inmundos que llenan los corazones de maldad, que llenan los corazones de egoísmo, que llenan los corazones de tanta frialdad, que prefieren ver morir a un viejo, que prefieren ver morir a un niño y no sembrar, no dar de las riquezas que tienen. Ese demonio, ese espíritu hay que atarlo. A ese bicho hay que atarlo. Y no importa el nombre que tenga.
Hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús, porque nos ha dado autoridad y poder, pero lo tienes que hacer cuando estás bajo cobertura. Si tú no tienes cobertura, te va a pasar lo que le pasó a estos 7 hijos de Exeba. Dice que el demonio los agarró y les dio una paliza, que salieron todos rajuñados, todos por ahí, profeta. Qué tremendo, porque le contestan, ¿no? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? O sea que no podés ejercer autoridad. Te tienen que conocer en el cielo y te tienen que conocer también en el segundo cielo. Te tienen que conocer en el tercer cielo y también te tienen que conocer en el reino de las tinieblas. Exacto. Las tinieblas tienen que saber que vos estás sujeto a autoridad. Las tinieblas saben cuando vos sos una persona rebelde, que sos independiente, ¿no? Autoritarista. Bueno, entonces las tinieblas conocen. Por eso hay muchas personas que pierden la batalla, que pierden la guerra espiritual, que van perdiendo terreno. En vez de avanzar, en vez de adelantarse, van perdiendo terreno porque no tienen autoridad. Están peleando ilegalmente. No hay una cobertura sobre ellos. Entonces los demonios dicen, sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo. O sea, tú mira hasta dónde voy. Tú puedes copiar la forma de orar de un apóstol, puedes copiar la forma de orar de un pastor, pero eso no significa que los demonios se te van a sujetar, que los principados se te van a sujetar. Eso no, puedes copiar diseños que Dios le entregó a un ministerio, pero eso no significa que a vos te van a funcionar, porque tú tienes que caminar en este reino legalmente para que las tinieblas se te sujeten. Cuando haces algo que está fuera de las escrituras o del orden divino de Dios, entonces estás caminando ilegalmente. Puedes gritar, puedes atar, puedes reprender, pero no sirve para nada eso. No hay propósito, no hay frutos en esas oraciones, no hay respuesta en esas oraciones, porque estamos ilegal, apóstol. Y algo que decías recién vos, ¿cuántos desastres se arman en las congregaciones porque no respetan a la autoridad que es el pastor, ¿no es cierto? Aún nosotros cuando vamos de visita estamos sujetos a los pastores, pero ¿cuántos profetas que visitan, entre comillas, congregaciones y empiezan a profetizar o a soltarle ministerio? Vas a ser un pastor vos, vas a ser un profeta vos tenés este ministerio, hoy yo te activo. Pero ni siquiera lo conocen ni saben quién es. Y el pastor de la casa sabe que ese hermano está en rebeldía, es un adúltero, nunca se sujeta, crea divisiones, no se sujeta a autoridad. Y un profeta que viene de visita le dice, vos sos un pastor, Dios te va a usar muchísimo. Y le tira el aceite, le tira la sal, le tira la pimienta, le tira todo. Y se le armó un desastre al pastor ahí. Qué tremendo, ¿no? Por eso que siempre enseñamos a las iglesias que estamos nosotros respaldando, no dejen subir cualquier persona al púlpito. Miren cómo anda con su esposa. Miren si está ahí en obediencia con sus pastores. ¿Quiénes son sus pastores? ¿Qué es lo que va a predicar? ¿Qué es lo que va a soltar? Porque no te va a envenenar todo el pueblo. Te envenenan todo el pueblo y después te ocurren cosas en tu iglesia que no entendés por qué te ocurren. O sea que el ejercer el poder ilegalmente causa mucho, pero mucho daño en la iglesia del Señor, y la ha causado durante tantos años por falta de conocimiento o por falta de autoridad aún en los pastores. Profeta José, tú sabes cómo nosotros empezamos en este lugar. Empezábamos huérfanos en este lugar. Nos dejaron solos en este lugar. Tuvimos que hacer una renuncia, porque esto en el mundo dicen así: no importa cómo empiezas, sino cómo terminas. Pero en el reino de Dios es todo lo contrario. A Dios le importa mucho cómo empieza tu matrimonio. Le importa mucho cómo empieza tu negocio. Y cuánto más le va a importar cómo empieza una iglesia. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Hacer una sanidad interior. Todos aquí, pedirle perdón a Dios de todos los pecados de la gente que nos estaba respaldando, renunciando a toda demanda y empezando algo nuevo en una tierra nueva, fresca. Queremos la unción tuya, fresca, que tú seas el pastor de esta iglesia, que acá el único que manda eres tú. Yo solamente soy un mayordomo que voy a tratar de hacer las cosas, te voy a tratar de ser fiel, y así empezamos a crecer, así empezamos a avanzar y así empezamos a extendernos. Claro que sí. Porque estar bajo autoridad sanamente, cuando tú estás conectado sanamente a una autoridad, vas a recibir todo, se te van a abrir puertas. ¿Cuánta gente se pasa orando y ayunando por años y las puertas están cerradas? Los caminos se le traban. Y como tú decías, esos profetas que no saben ni de dónde son ni de dónde vienen y que te sueltan una palabra y
pasa y te dice acá 6 meses cambia todo, pasa el año y no cambia nada. Ten piedad, Dios. Te veo en tal lugar y lo primero que vos le vas a decir, pero mirá que no se cumplió lo que me dijiste, lo primero que te dicen es que te faltó fe. Ah, Yo creo que cuando la palabra de Dios sale de un hombre de Dios, se cumple. Y se cumple y que se cumple. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios me enseñó a mí de joven, aunque de niño, era niño. Y muchos me criticaban porque decían que yo era muy místico, porque yo era muy espiritualista. A mí, qué sé, yo ni sabía lo que eran esas palabras. Yo lo que buscaba era el rostro de Dios. Yo quería que Dios me hablara para que yo le hablara al pueblo. Que yo no inventara palabras para decirle al pueblo, para que el pueblo se quede bien y contento conmigo y me larguen sus casas, sus autos y sus casas. Tendrán que dar cuenta muchas cosas de eso. ¿Sabe cuántos autos he devuelto? ¿Cuántas cosas he devuelto? Porque sabía que no era de Dios. Porque a veces, ¿sabes qué? Quieren estar bajo una cobertura por lo que la cobertura tiene, no porque quieran estar de acuerdo contigo. oh, Entonces te traen cosas. ¿Ves? Te traen cosas. Te quieren regalar cosas. Te quieren dar un beso. Por eso digo yo siempre, prefiero menos lágrima y más obediencia. bien. Porque Orfa, mira hasta dónde voy, Orfa fue y le dio un beso a la suegra. Es verdad. Noemí, cuando ya había perdido todo, Noemí estaba en la miseria, había perdido a sus hijos, su esposo estaba en la miseria, no tenía ni para comer, se iba a volver a Belén, a su tierra. Orfa agarró y le dio un beso a Noemí, pero se fue para su pueblo. Oh, se volvió a los dioses. Ahora Ruth sabía lo que había, la autoridad que tenía Noemí. Sabía que Noemí hoy estaba así. Sabía que Noemí hoy estaba así. Pero sabía que el futuro que iba a tener al lado de Noemí iba a ser poderoso. Ruth hizo pacto con Noemí. Me pongo bajo tu autoridad, Noemí, siendo que Noemí estaba amargada, triste, había perdido todo, pero ella Ruth vio que en el corazón de Noemí había una promesa de parte de Dios, había una palabra, había una autoridad. Entonces dijo, tu pueblo será mi pueblo, donde tú vayas yo iré. Tu Dios será mi Dios y donde tú mueras, ahí moriré. Aleluya. ¡Oh, santo! Necesitamos gente de ese calibre. No necesitamos de esos hermanos que te besen y te abracen solamente sin demostrar de que realmente están pegados bajo tu cobertura. No necesitamos ese tipo de gente que viene solamente a buscar una cobertura para que cuando tú los saques del pozo y empiecen a alumbrar, se olvidan de ti, se olvidaron, ¿no? Y empiezan a ejercer un poder mal ejercido y tarde o temprano llegan las consecuencias. ¡Qué tremendo! La iglesia de Corintios era la iglesia que Pablo fundó con casi, 70,000 personas, imagínense en eso. Pero era la iglesia donde se ejercía el poder, ahí estaban todos los dones. Vos hablabas con alguien y te desnudaba la vida. El que te desnude la vida no significa que esa persona esté Dios de acuerdo con él, porque hasta los brujos desnudan la vida de las personas. Oh, los demonios hablan en lengua. Oh, ramasacata, ramanama. A alguien le está hablando el Señor acá, ¿eh? La iglesia de Corintios, a pesar de tener todo el poder, nunca lo amó a su cobertura, que era el apóstol Pablo. Nunca, no, lo aborrecían. No lo querían ver a la autoridad. Lo aborrecían. Es más, era la iglesia que tenía más divisiones. Ella decía, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y te digo algo, eso que decían de Cristo, hoy también están. Ellos dicen, al hombre no le obedezco a Jehová. Son los más rebeldes, son los más rebeldes. ¡Ay, santo! Está cayendo la gloria de Dios, está saliendo ahí por la pantalla. Porque las coberturas son, lo que es gobierno, lo que es autoridad, cuando tú estás sujeto a autoridad, tiene que surgir por revelación. Aleluya. Tiene que surgir por revelación. Y sabes que cuando tú lo recibes por revelación, no te hace falta que tu cobertura te esté llamando por teléfono a cada rato. Wow. Viste que hay algunos que dicen, ay, nunca me visita, nunca me llama. No hace falta. Si vos tenés una conexión con esa cobertura, vos sabés que esa autoridad te dio a vos poder para ejercer un poder superior al que tenías. Es tremendo, porque todo esto es espiritual, la cobertura es espiritual. Lo que pasa que hoy por un par de dólares o por un par de pesos, cualquiera ofrece papeles y cualquiera ofrece cualquier cosa. Wow. ¿Me entiendes?
Es tremendo lo que estoy hablando, ¿eh? No, A muchos los va a golpear ahí. A muchos los va a golpear. Pero en esa iglesia de Corintios había de toda clase de pecado, a pesar que tenían poder. Se sanaban, resucitaban los muertos. Y tú dices, pero ¿estaba Dios con él? Sí, pero Dios no los conocía, ninguno de esos 70.000 que estaban ahí. Tremendo. Al único que conocía fue el apóstol Pablo. Es tremendo. Y él siempre iba con... Era duro el apóstol, ¿viste? La primera carta a los Corintios, duro, y al último yo los perdono, porque no saben ustedes lo que han recibido. Por eso es importante saber en la posición en la que estamos para esta guerra, profeta, que estamos viviendo. Es tremendo. Y hay una gran batalla, hay una guerra, como decía al principio, y se tiene que levantar la iglesia, tiene que conocer todas estas cosas. Sí. La iglesia no tiene que ignorar con respecto a estas verdades. Y la autoridad tampoco se impone, Así porque es. hay mucho liderazgo que imponen la autoridad. Yo he visto pastores, apóstoles golpear las personas, Wow. imponer la autoridad. Ay, Entonces, santo. esto se hace así, o sea, tenés que hacerlo así, sí o sí. Jesús nunca golpeó a nadie de esa manera, no le impuso la autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús de Nazaret no necesitaba decir que tenía autoridad. Él no necesitaba decirle a todo el mundo, yo tengo autoridad, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el pastor. No lo necesitaba. Dice que la gente reconocía que él tenía autoridad. En el libro de Marcos 1:22 dice que entrando en Capernaum y los días de reposo, dice que entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas, no como los escribas. Que los escribas le decían a la gente, tienen que hacer esto, pero ellos no lo cumplían. Tienen que ayunar, pero ellos no ayunaban. Tienen que diezmar, pero ellos no diezmaban. Tienen que ofrendar, pero ellos no ofrendaban. Tienen que amar al prójimo, pero ellos no amaban a nadie. O sea, por eso vieron que en Jesús ejercía autoridad, no como los escribas, que los escribas solamente imponían autoridad, que es totalmente diferente a la autoridad delegada directamente por Dios, a la autoridad que es delegada a la iglesia, porque en la iglesia hay un gobierno que se tiene que respetar, Sí, señor. pero eso no significa que nosotros tengamos que imponerle a la gente. Nosotros acá nunca nos enseñaron, nuestros pastores nunca nos enseñaron, nos impusieron a imponer, a decirle, lo haces o te va a caer una maldición, o lo haces o se te va a enfermar un hijo, No. o lo haces. Eso es imponer, ejercer una mala autoridad, eso es manipulación, Es poder eso es obra del pervertido. diablo. Sí, poder pervertido, profeta. Poder pervertido, no. Jesús nunca necesitó decir que él tenía autoridad, él la ejercía, la gente se daba cuenta, lo honraban, dice que lo bendecían, querían estar con él, gloria al nombre del Señor, le sembraban, bendito, Aleluya. le pagaban el hotel, le pagaban, le daban el burro para que él vaya a ejercer su ministerio, no hacía falta que él, gloria a Dios, imponiera las cosas, bendito sea el nombre Y del eso es Señor. lo que pasa en muchas congregaciones. Tremendo Y eso. hay muchos hermanos heridos, quizás tú seas uno de esos, heridos de gente que utiliza mal el poder porque la autoridad que ha recibido la está usando mal hacia tu vida. Entonces, la palabra de Dios de esta noche es para que tú te pongas bajo autoridad que te trae muchísimos beneficios. Muchísimo. Cuando tú estás bajo una autoridad delegada por Dios, te trae muchísimos beneficios. Lo primero que hace es ordenar tu vida. Te hace saber quién eres. Te marca el destino profético que tienes. Te da identidad de hijo. Hay muchos en las iglesias que son extraños para los pastores. Nunca hablaron con sus pastores porque no son hijos. Es tremendo esta cosa. Te da identidad, una identidad sana, te da protección divina. Es algo impresionante. Y hablar de la autoridad nos llevaría, pero servicios y servicio. Pero lo más importante de esto es que tú estés conectado a una buena autoridad. Entonces te traerá todo el bien de Dios sobre ti. Ahora, lo que Dios me hablaba, profeta de Dios, es sobre que hay autoridades, ¿no? Autoridades. Y me hablaba del libro de Reyes, capítulo 5, segunda de Reyes, capítulo 5, Naamán. Dice que era un hombre valeroso, era un hombre que era muy importante en su nación. Tenía todas las cualidades, pero estaba leproso. Era un general leproso.
Una autoridad con lepra. Oh, Señor Jesús. Ay, santo. Una autoridad con lepra. Y cuando hablamos de autoridad, ya estoy hablando de pastores, de pastoras, estoy hablando de profetas, de apóstoles, de evangelistas. Estoy hablando de gente que ejerce un poder que Dios les dio. Que hablan lenguas, que profetiza, que hasta predica, pero está leproso. Naamán estaba leproso, ocultaba su lepra. Pero ahí había una hija de Dios, porque todo sale a luz. El diablo está súper enojado con este tema, te digo, ¿eh? Pero hay generales que están leprosos que Dios quiere limpiar. Y sabes que la lepra va muy unida a la murmuración. Yo no sé si te acuerdas usted ahí en el libro de Números, creo que está en capítulo 12, donde María y Aarón se unen para murmurar contra Moisés. Y dice que cuando ellos murmuraron porque Moisés tomó una mujer cusita, dice que inmediatamente se volvieron leprosos los dos. Por la murmuración. Eran dos autoridades. Una profetisa llamada María, que era la hermana de Moisés, y Aarón, el sumo sacerdote. Esto es tremendo y es lo que Dios quiere sanar en este tiempo. Tremendo. Sanar la autoridad. Amén. Sanarnos. Porque por años la iglesia perdió poder por la murmuración. La murmuración es lo que Dios más aborrece delante de su trono. La murmuración. Porque eso es lo que hizo Satanás en el cielo. Empezó a murmurar con una tercera parte de ángeles, de que él tenía poder para sentarse del lado del oriente en el monte santo, quitarle el poder y la autoridad a Dios a través de la murmuración. ¿Sabes cuántas personas, cuántos pastores se les cerraron puertas, se les cerraron bendiciones por murmurar? O por permitir la murmuración en el medio del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos leprosos por la murmuración? Dice que María y Aarón tuvieron que ser sacados. Dice, sácalos del medio del pueblo, le dijo Dios. 7 días. O sea que hasta frenaron el avance del pueblo, la conquista. Mira lo que puede hacer una murmuración. No solamente traerte lepra a tu vida. Cuando esto me dio, lo quería hablar, te dije, lo quería hablar la semana pasada y lo dejamos, pero yo creo que hoy este es el día. Porque nos vamos a volver contra esa murmuración. Con toda la autoridad y el poder que Dios nos ha soltado. Vamos a atar a esa lengua que anda murmurando por todos lados, dejando mal la iglesia. Especialmente los medios de comunicación, que cuando un pastor cometió un error por inocente o porque quiere adorar a Dios, no sé, ya lo sacan en primera plana. Pero cuando la iglesia cristiana evangélica le da de comer a 300, 400, 500, 5,000 personas, nadie la menciona. Y a ti te estoy hablando, sí, ojalá me mires. Porque estoy ejerciendo no la autoridad de acá de un hombre, estoy ejerciendo la autoridad del cielo y el cielo gobierna sobre la tierra. Y te tengo que declarar estas verdades. La murmuración lo único que trae es lepra. Y la lepra se contamina tan rápido como la murmuración. Y estoy hablándole a muchos cristianos también. Y yo me incluyo, nos incluimos. ¿Sabes por qué? Porque es tiempo de hacer guerra, pero hacer guerra como generales sin lepra, sin murmuración. Sin estar murmurando del pastor aquel ni del otro. Él dará cuenta, él dará cuenta, aquel dará cuenta, el otro dará cuenta, aquel. Todos daremos cuenta delante de Dios un día. Todos rendiremos cuenta delante de Dios. Todos. De lo bueno, de lo malo y de lo que no hicimos daremos cuenta. Y aún de lo que murmuramos.
Porque aquel que sabe controlar su lengua, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, es un varón perfecto. Pero ¿cómo nos cuesta, profeta? Y te voy a decir algo. Porque Dios me hablaba estos días, le decía, Señor, ¿por qué tenemos que andar todos ahora así? Tapaboca. Y sabe que yo lo tomé como una señal, que muchos no se han dado cuenta de que tenemos que empezar a cuidar esto, esta lengua tan pequeña, porque el poder se suelta a través de nuestra lengua. Y sabes que Jesús, cuando le habló al centurión, le dijo, grande es tu fe, grande, no he visto fe como la de este hombre en todo Israel. Pero por la confesión que hizo, tenía una lengua calibrada en la autoridad. Él hablaba lo que su autoridad le había enseñado que tenía que hablar. No hace falta que llegues a mi casa, Jesús. Di la palabra solamente y mi siervo sanará. Mira el poder que tiene la lengua y el poder destructivo que tiene la murmuración. Generales leprosos con murmuración. Generales leprosos con murmuración. Ocupémonos de nuestra viña, porque la palabra dice, por ocuparme de otras cosas descuidé la mía, mi viña, la viña que era mía. Mi alma te adora, Señor. Padres de familia, madre, cuida lo que tú hablas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Si eres cristiano, cuida lo que hablas de tu autoridad, de las autoridades que ha puesto Dios en la iglesia. Porque quizás ahí está la puerta que se te cerró, el camino que se te trabó, el hijo que se volvió rebelde, la hija que se te quería ir de la casa. Quizás cuando estás en la mesa murmuraste algo, leproso, como esta María Aarón. Generales con jineta, profeta, generales murmurando. Una cosa es declarar la verdad y otra cosa es murmurar. El otro día me causó indignación. Nunca me meto así en YouTube para ver y qué sé yo. Indignación me causa. ¿Cómo se va? Nos ponemos a hablar más del mundo que lo que Dios va a hacer. ¿No? Es tremendo esto. Que Dios nos ayude, que Dios te ayude, iglesia. Que Dios me ayude para ser una persona sujeta a autoridad. Siempre acá ellos son testigos, mis escuderos. Siempre busqué un padre. Quise una autoridad sobre mí para que rendirle cuentas, para llevarle mis diezmos, mi honra, para darle mi palabra de amor hacia ellos. Hace 5 años los encontré. Me brindaron el amor y mi vida y mi casa cambió totalmente. Mis finanzas cambiaron totalmente. Porque hasta ahí, profeta, sí o no, estábamos trabados, no avanzábamos. Pero yo creo que hoy se va a romper todos los límites y se van a abrir nuevos caminos. Y vamos a recibir más allá de lo que esperamos recibir. Cuando los generales se limpian de la lepra, quizás esta palabra te cause como el río Jordán. Naamán dijo, yo en ese río no me voy a tirar. Si en mi nación hay río más limpio, quizás haya otros predicadores que tengan una mejor palabra que la que este inútil te está hablando. Con más léxico, con teologías, hermenéuticas, todo lo que tú me quieras decir. Pero Eliseo le dijo a Naamán, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Y el orgullo de Naamán de no reconocer su lepra, allá en mi tierra es mejor el río que eso. Pero siempre hay alguien, ¿no?, que nos dice, ¿qué te cuesta? Prueba. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta, general? ¿Qué te cuesta reconocer?
¿Qué te cuesta reconocerte delante de tu esposa, de tus hijos, que te equivocaste, que murmuraste, que fallaste? Somos hombres, solo Él es Dios todopoderoso, profeta. Tremendo, qué tremendo. Generales con lepra. Mientras estabas hablando eso, lo veía Moisés en el monte. Santo. Moisés, Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Le dijo: échala en tierra y se convierte en serpiente. Pero luego Dios le dice: mete tu mano en el seno, en el lado del corazón. Y cuando la saca, dice que su mano estaba leprosa, estaba blanca. Dios lo estaba llamando para un liderazgo poderoso, como el libertador de su pueblo Israel. Pero Dios le estaba enseñando que, a pesar de que él tuvo experiencia en Egipto, tenía mucho conocimiento de Egipto, tuvo mucha experiencia en el desierto con las ovejas, su corazón estaba leproso, tenía que solucionar, sacar la lepra de su corazón. Generales leprosos no podían ejercer autoridad. Moisés contra el imperio poderoso de Egipto, contra Faraón, que simboliza el mismo Satanás, con el corazón leproso. Y Dios se los tuvo que mostrar, aunque estaba en la zarza, en el medio de la zarza. Dios le dijo: mete tu mano en el seno. Cuando la sacó, él se vio que su mano estaba leprosa. Generales con corazones leprosos, con envidias, con rencores, con resentimiento, con competencia. ¿Y qué si Dios quiere bendecir al otro? ¿Y qué si Dios quiere darle 10.000 o 20.000 almas al otro y a vos te da solo 10 personas? ¿Eres más o menos? No, somos iguales, estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Y qué si otro viaja a 20, 70, 80 naciones y nosotros estamos solamente? ¿Cuál es el problema? Lo importante es que estamos en la presencia de Dios. Hay corazones de generales que tienen lepra, pero hoy, apóstol, el Señor nos está hablando. Hay que sacar esa lepra de nuestro corazón para ejercer un poder sobrenatural. Entonces Dios va a desatar el poder sobrenatural. Vamos a ver milagros que nunca hemos visto. Y no van a ocurrir, vamos a pasar como pasaba la sombra de Pedro. Y los enfermos se sanaban. Le vamos a decir al viento: párate, y el viento nos obedecerá. Vamos a hacer como hizo la iglesia del libro de los Hechos cuando eran perseguidos. Se reunieron. No fueron a levantar pancartas y cuantas cosas ahí delante del gobierno, no. Se reunieron todos en el aposento alto y dijeron: mira, Señor, cómo se amontona la gente contra tu siervo, contra tu Cristo, que esto, que aquello. Señor, por favor, haznos justicia. Y el fuego se derramó aquel día. Y dice: y Señor, mientras hablamos tu palabra, que empiecen a ocurrir señales y milagros y prodigios. Y dice que el lugar que estaba tembló, profeta. Qué hermoso es volver a esa iglesia. En este siglo necesitamos ese poder legal, no ese poder fingido, que muchos dicen se sanó, pero al otro día se le murió. No, ese poder cuando Dios sana, yo sé que cuando Dios sana, sana y le da larga vida. Porque cuando Dios toca a alguien, profeta, cuando Dios lo toca a alguien, se sanó y se sanó. Y se liberó. Cuando Dios prospera a alguien, no lo hace por gotita. Es un río de bendición. No para más, te persigue la bendición. Y tú empiezas a correr porque te empiezas a asustar de tanto que viene. Ese es el poder legal de Dios. Entonces ahí sí ocurrirán milagros. Y yo estoy orando para que toda lepra salga de todos los generales de esta iglesia. Para que el poder genuino no va a hacer falta de andar a los santos gritos. Porque eso no es poder. Poder es cuando suceden las cosas. Eliseo dijo aquel día, tomó el manto de Elías y dijo: ¿a dónde está el Dios de Elías? Y golpeó las aguas y se abrieron. ¡Wow! Maravilloso. Y todos los hijos de los profetas dijo: ¡wow! El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. ¡Oh! Cuidado. ¡Aleluya! Tremendo. Tremendo. Pero solamente puedes ejercer un poder legítimo cuando está bajo una autoridad. Oro para que esta palabra, y estamos orando junto acá hemos compartido todas estas noches
Esto va a seguir, porque a pesar que se abra la iglesia, vamos a seguir haciendo en vivo. Prepárate para que salga toda lepra de tu casa. Porque todo lo que ataba tu vida, todo lo ilegal, todo azote del diablo va a empezar a salir de las familias de esta congregación y de todos aquellos que nos están viendo. Todos esos espíritus que trabaron las finanzas, que enfermaron vida de profetas, de apóstoles, de pastores, de pastoras, va a tener que empezar a salir en este tiempo en el nombre de Jesús. Porque cuando se ejerce un poder legal, todo te tiene que obedecer. Todo te tiene que obedecer. Porque estamos sentados juntamente con Cristo, profeta en los cielos. Estamos mirando de arriba la situación que se está viviendo. Esto va a pasar. Y la iglesia se levantará con poder, doble unción, doble gloria, doble adoración, sin lepra. Entonces la gente dirá, mira, estos son cristianos porque se aman los unos a los otros. Eso hemos visto, el amor de Dios. Cristianos sin lepra, sin nada oculto en el corazón. Esta es la noche. Yo quisiera, profeta, que ores por esos pastores, que ores por las iglesias, que ores por los hermanos, que ores por cada persona que nos está mirando, para que sobre ellos también venga el poder legal de parte de Dios. Dios quiere dártelo. No se compra con dinero. A un hombre se lo dije un día que llegó acá. Mira que el poder de Dios no se compra con dinero. Es por fe.